¿Sabías que solo el 10% de las empresas familiares llegan a la tercera generación? Precisamente hoy hablamos con Jorge Blanchard, CEO de Cefa y tercer líder de la familia. Con una previsión de 150 millones de euros de facturación en 2022, 900 personas en el equipo y una actividad industrial internacional, desgranamos con él los protocolos y las relaciones familiares en su empresa. No te lo pierdas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Nodriza Tech. Hoy vamos a hablar de empresa familiar y para ello contamos con la presencia de Jorge Blanchard, CEO de Cefa. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y nuevamente con la presencia de mi compañero Javier Martínez Amo, CEO de Oniado. Hola, Javi. Buenos días, como siempre. Hablamos hoy de empresa familiar con Cefa y es que Jorge ostenta el liderazgo en tercera generación de su empresa. Hablamos de una previsión de facturación de 150 millones de euros, una plantilla de empleados de 900 personas, del legado familiar que conlleva todo eso. Así que tenemos un montón de temas de los que hablar contigo, tenemos un montón de curiosidades. Así que, para empezar, ¿cómo se gestiona todo esto? Pues muy bien, me tenéis a vuestra disposición. Para las preguntas que queráis, vamos. Pues mira, yo voy a empezar con una curiosidad, porque he leído que la empresa la fundó tu abuelo y que él realmente tenía vocación docente, que no tenía vocación emprendedora, pero que no le quedó otra que al retirarle la plaza o al ganarla a otra persona o algo así, decidió emprender como segunda opción y mira lo que sois hoy. Correcto, sí. Mi abuelo venía de Cantabria, vino a estudiar químicas aquí a Zaragoza. La carrera se alargó un poco por la guerra civil, ¿eh? Y bueno, pues cuando terminó decidió quedarse aquí en Zaragoza para desarrollar su vida a todos los niveles. Conocí a mi abuela, que era de Sallent de Gállego, etc. Y es verdad que él, por su expediente académico, aspiraba a un puesto de catedrático en la universidad. Entonces, pues bueno, pues parece ser que en esas pruebas para ganar la cátedra, pues su sensación fue la de que él había sido el mejor, pero había otro candidato que tenía más favores o más cercanía al régimen, y entonces algo que, fue el que se llevó esa cátedra. Entonces, bueno, pues mi abuelo, digamos que se rebotó un poco, dijo, pues bueno, pues voy a buscarme la vida por ahí, y bueno, y empezó a contactó con un farmacéutico para hacerle unas cápsulas de silicona que el farmacéutico no era capaz de hacer. Se había comprado una máquina para entonces pues súper extraña de manejar, no se hacía con ella. Pues bueno, mi abuelo se puso a ayudarle, pues consiguió hacerse con la máquina, hacerse esos tapones para los botecitos de algún medicamento y tal. Y bueno, y así empezó poco a poco, bueno, hasta el día de hoy, claro. Poco a poco hasta el día de hoy, pero han pasado muchas cosas desde el 46, ¿no? Creo que la fundó, sí. Porque tengo entendido que vosotros habéis ido incorporando líneas que de hecho algunas ni están, porque Cefa antiguamente tenía hasta menaje, ¿no? Tenía una línea de menaje que luego Correcto, salió. O sea, al principio era sobre todo inyección de plástico, se hacían tapas de baterías para coches, se hacía mucho menaje, y en los años 80, que es cuando aterriza el automóvil en España a través de las multinacionales, aquí teníamos Talbot, SEAT, pero digamos a nivel industrial tampoco eran grandes empresas, no eran empresas multinacionales, pero claro, aquí aterriza Ford, aquí aterriza la General Motors, y la verdad es que pues Aragón tampoco estaba muy desarrollada industrialmente, había poco, ¿no? Y entonces bueno, pues mi abuelo pues tuvo la suerte de estar ahí en el momento ideal. Eso 35 años. Claro, sí. Exacto. Y entonces, pues bueno, pues fue un boom, ¿no? El crecer a través de este sector del automóvil. Entonces, claro, las líneas de menaje pues, quedaron un poco. Bueno, lógicamente, eso ya no aportaba tanto valor. Y entonces, pues bueno, se decidieron deshacerse de ellas. Por entonces también tenían una línea de juguetes, ¿no? Que ahora es otra la empresa, marca ¿no? Cefa Toys. Sí. Bueno, sigue siendo una empresa de la Vuestra, familia. Pero exacto. otra marca. Bueno, Cefa Toys sigue siendo la misma. Lo que pasa es que el tipo de juegos ha cambiado radicalmente. Antes eran sobre todo juegos de mesa,
Bueno, mi abuelo, como era químico, pues el primer juego o de los primeros juegos que inventó fue el Quimicefa. Es verdad. Mucha gente, Cierto. sobre todo más de mi generación, pues, Sí. hemos hecho locuras en nuestras casas con el Quimicefa. Y bueno, pues había también otros juegos de mesa, pues el Imperio Cobra, el Palais, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo eso, la forma de jugar ahora ha cambiado muchísimo, ¿no? Entonces, también Cefatoys tuvo esos momentos de turbulencias, sentido de que tenía que cambiar de modelo de negocio, ¿eh? Y entonces pues a través de juegos educativos, también incorporando temas de electrónica, etcétera, pues bueno, pues ha encontrado su nicho y bueno, dentro del negocio familiar es más el valor sentimental el que tiene porque aporta pues apenas un 2% de la facturación, pero bueno, está ahí, no molesta, no pide de comer, ¿no? Y bueno, la verdad es que es algo que nos ancla también a nuestra historia, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí está Cefatoys. Lo que sí que el menaje desapareció y bueno, pues el resto de empresas que han ido surgiendo sí que han surgido a partir de lo que ha sido Cefa como empresa industrial del automóvil, ¿no? Pues ha surgido otra empresa que es Algontec, que también es del automóvil, ha surgido esta otra empresa, Muntec, que es de tecnología, de logística, de lo que son AGVs, carretillas autoguiadas. Bueno, han ido surgiendo cosillas, pero siempre ya, digamos, como spin-offs de la propia actividad de Cefa, ¿no? Oye, has dicho una frase que me ha llamado la atención. Has dicho que Cefatoys supone un 2% de la facturación, que no pide de comer y dices, bueno, es más el valor sentimental que tiene. ¿Cómo se llevan esos temas en la empresa familiar? ¿Cómo ponderáis esas cosas que a lo mejor son importantes para vosotros o que os rasga un poquito el corazón, pero que tampoco a nivel de negocio sabéis que son fuertes? ¿Cómo se trabaja eso? Hombre, a ver, la empresa familiar tiene sus ventajas y sus inconvenientes frente a lo que es un negocio pues de, no sé, de una multinacional o algo que no es familiar, ¿no? Las ventajas son precisamente estas, ¿no? Primero, el tener mayor arraigo por tu territorio, es decir, pues pueden caer tormentas y puede pasar mil cosas, pero nosotros somos de aquí, de Aragón, ¿no? Y siempre la prioridad para nosotros es invertir en Aragón y ciertas líneas, pues como decía Cefatoys, que a lo mejor no aportan mucha rentabilidad, pues las mantienes y luego también tienes una mayor conexión con, digamos, con la sociedad, con las universidades locales, con la gente, con la sociedad local, ¿no? Entonces, eso la empresa familiar te lo da. El inconveniente que tienen las empresas familiares es muchas veces la gestión, porque el criterio que muchas emplean es el de la prioridad que tienen los miembros de la familia para ser quienes gestionan la empresa. Y eso no siempre es lo mejor, ¿vale? Corres el riesgo de desprofesionalizar la empresa, ¿no? Y entonces, en nuestro caso... ¿Cómo lo trabajáis vosotros? Porque entiendo que antes generaciones habrá habido hermanos, gente que habrá querido quedarse en la empresa, gente que no habrá querido saber nada de la empresa, que se habrá dedicado a otras cosas. Bueno, en la generación anterior, que es la segunda, la de mi padre y mis tíos, pues bueno, ese era el modelo, ¿no? O sea, oye, pues lo normal y natural era que los hijos tomaran el relevo del fundador en la dirección de la empresa. Entonces, de hecho, algunos ni siquiera, los mayores sobre todo, es que no tuvieron ni elección. Ni decisión, ¿no? Estaban ya enfocados. Sí. Y ahí, bueno, pues habría hubo sus cosas, ¿no? De alguno que yo es que aspiro a irme o a montarme por ahí y tal. No. Tú aquí en la empresa familiar. O sea, a veces el que lo pagaba era el propio hijo, ¿no? Luego, en nuestro caso, en las siguientes generaciones, como es la tercera, quizás, digamos, hacemos corto porque como la empresa ha ido creciendo, no somos los primos, no somos tres los que estamos a día de hoy en las empresas familiares, ¿no? Pero puestos de responsabilidad, de mucha responsabilidad, hay muchos más, ¿no? Entonces, también es verdad que nosotros ya en nuestra generación hemos tenido el ánimo y la preocupación por profesionalizar la gestión, ¿no? Y entonces, o sea, que en tu caso es vocacional que hayas cogido la dirección de tu empresa, porque anoto un dato. Solo el 10% de las empresas familiares llega a la tercera generación y un 3% a la cuarta. Aunque no joder, quiere mal me decir lo nada, pintas. pero ¿qué planes tienes? ¿Qué estás haciendo? Para que llegue la cuarta. Insisto, era vocacional y tú ahora tienes un
un Sí, sentimiento bueno. real de compromiso, o es más, también te ha tocado coger el rumbo porque estaba ya dibujado? Bueno, yo en mi caso no ha sido vocacional en el sentido de que yo ya inicié mi carrera profesional fuera del ámbito de la empresa familiar. Ujú. Es decir, no tenía en ese sentido ninguna expectativa concreta de terminar aquí o no. Bueno, pues me dejé llevar un poco por donde me guiaba el camino después de acabar la carrera. Pues estudié en Barcelona, luego estuve trabajando aquí en Zaragoza, en Madrid. ¿Qué Tal. estudiaste, Jorge? Estuve en ESADE. Yo soy economista / financiero, ¿no? En un mundo de ingenieros, por cierto. Y tengo otros primos, pues el que está a cargo de Algontec, que es mi primo Pablo, pues también estuvo por ahí trabajando. Entonces, el regreso a la empresa familiar ha sido un poco al ver que el proyecto empresarial profesional nos convencía. Es decir, sí que hemos procurado que el proyecto guste a los, digamos, a los profesionales, a nosotros entendidos como profesionales, pero también nosotros hemos pasado nuestros filtros para estar en la empresa familiar. Es decir, ¿qué filtros has pasado? Bueno, se supone que nosotros tenemos unos protocolos familiares y se supone que para ocupar un cargo de responsabilidad tienes que demostrar ser al menos igual de válido que un candidato de fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros aplicamos más o menos esa filosofía. A mí, digamos, el filtro que pasé, porque yo entré como director financiero y al poco me tocó hacerme cargo de la empresa que se llama Algontec, que estaba recién creada, llevaba 7, 8 años solo creada, y estaba una crisis importante. Bueno, era un auténtico desastre a todos los niveles. Digamos, teníamos el problema de la crisis del 2008, que cayeron los volúmenes, industrialmente había mucho desorden, habíamos invertido en Polonia y la fábrica de Polonia estaba recién arrancada con un montón de problemas, y un poco digamos, la forma de ponerme a prueba de la familia es: Jorge, venga, pues vete tú ahí a Algontec, ¿no? Entonces, bueno, yo que venía con digamos, como estudios de financiero, pues imagínate paseando por una planta industrial sin saber por dónde me daba el aire, ¿no? Y entonces, pues bueno, más o menos me fui haciendo a ese tipo de ocupaciones, a ese tipo de empresa, pateando mucho a la planta, dejándome ayudar por la gente de la planta, de los encargados, los operarios, bajando mucho al terreno, bajando muchísimo al terreno, y bueno, y al final lo conseguimos remontar. Tuvimos 3 o 4 años muy difíciles, pero vamos, ahora es una empresa que va bien. Entonces, bueno, pues cuando yo ya estaba digamos, acomodado, entre comillas, otra vez, disfrutando del crecimiento de Algontec, de la llegada de nuevos pedidos, nuevos clientes, la buena marcha de todos los indicadores industriales, pues me dijeron: bueno, pues ahora que estás ya plácidamente aquí situado, pues ahora te vienes a Cefa, porque ahora es necesario el relevo del que era el director general hasta entonces, que era mi tío Juan Manuel, bueno, que estaba próximo a la edad de jubilación. Digo, pues bueno, pues ahora puedes venir aquí a ocupar ese lugar. Igual que fui yo, había otras alternativas encima de la mesa, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues el hecho de haber podido demostrar yo mi capacidad, digamos, en la gestión de una fábrica o una planta, una empresa industrial, pues bueno, dijeron: bueno, pues si eres capaz de resolver esta situación crítica, pues bueno, en Cefa pues puedes venir también. Oye, ¿cómo se lleva a cabo un buen relevo generacional? Porque además también está la relación con tus primos, ¿cómo se lleva todo eso? Correcto. Bueno, lo primero es, o sea, la relación con tu antecesor, o cómo tu antecesor te recibe. Eso es la primera parte fundamental. Yo en mi caso he tenido muchísima suerte porque mi tío Juan Manuel ha delegado en mí sin ningún tipo de problemas, me ha mostrado muchísima confianza. Lo que suele ocurrir mucho en las empresas familiares es que pasa sobre todo con los fundadores, ¿no? Que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y no terminan de soltar el lastre y pretenden que su sucesor sea una especie de mini yo, ¿no? Oye, pues hacer las cosas de la misma manera, a lo mejor
si aportan cosas nuevas, las ven, oye, qué cosas más raras, ¿no? Si yo llevo aquí toda la vida haciendo esto, las cosas de esta manera, y no terminan de soltar, ¿no? Porque de ahí un apego muy fuerte por la empresa, ¿no? Porque al final es una creación suya. En el caso de mi tío no fue creación de él, sino de mi abuelo, pero él la hizo crecer un montón. Es decir, la empresa estaba hecha a su imagen y, en muchos aspectos, a su imagen y semejanza. Sin embargo, él entendía que somos perfiles muy distintos, también por cuestiones generacionales, ¿no? Pues cada generación es distinta a la anterior. Y, oye, y no ha tenido ningún problema en mantenerse al lado mío para asesorarme y ayudarme en lo que yo necesitara y, sin embargo, por otro lado, dejarme hacer, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? La clave digamos, la figura del antecesor. Y luego con el resto de primos o digamos, miembros de tu generación, bueno, nosotros hemos tenido, entre comillas, la suerte de que somos solo 3 los que estábamos con disposición y con la ilusión de estar en la empresa familiar. Es decir, los 3 hemos demostrado una capacidad y ha habido, digamos, puestos para los 3. ¿Qué pasaría si en vez de 3 hubiéramos estado 10? Pues eso yo creo que es más difícil de gestionar, ¿no? Y entonces ahí no sé qué consejos podría dar porque no me he visto en esa situación. Pero vamos, eso yo creo que hay que ser bastante, no sé, radical a la hora de cortar y de seleccionar y ser muy frío y aséptico a la hora de identificar cuál es el perfil adecuado para cada puesto, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos que demostrar nuestra valía. Al final todo pasa porque demostremos nuestra valía como el mejor de los profesionales, ¿no? Uh-huh. Y a esa valía profesional, pues si se le añades el hecho de ser de la familia, pues es un valor añadido, ¿no? Si lo sabes utilizar bien, ¿no? Y si no se sabe utilizar bien, ¿cuáles son? Cuéntanos alguna situación más complicada que te haya tocado gestionar o alguna situación que veas que no has hecho del todo bien porque te has dejado llevar mucho por la emoción. O sea, algún aprendizaje que algún empresario, por ejemplo, de los que están en AEFA, en la Asociación de Empresas Familiar Aragonesa, que ahora va a haber bastantes relevos generacionales a lo largo de los próximos años, décadas, un consejo que tú dieras a partir de una experiencia mejorable que hayas tenido. Ostras. Vamos, una cagada. Él es más directo y yo soy más políticamente correcta, pero sí. Hombre, a ver, yo cagadas muchas sobre todo en la fase primera de Algontec, por ser inexperto, por querer abarcar demasiadas cosas. Yo creo que ahí, digamos, el riesgo o a veces donde no era capaz de gestionar bien las situaciones era cuando pretendía abarcar tanto que caía en lo que se llama el micromanagement. Es decir, de querer estar metido en demasiadas cosas y perder la perspectiva del negocio en su conjunto, ¿no? Entonces, eso nos pasa mucho cuando empezamos un poco por abajo, ¿no? Pues vas entendiendo cosas, funciones a segundos o terceros niveles y luego, si tienes que ir creciendo en responsabilidad, pues muchas veces como que te apegas a ese espacio de confort que has creado ahí abajo y no dejas y eres incapaz de elevarte y ver las cosas con perspectiva, ¿no? Entonces, eso nos pasa a las empresas familiares, también supongo que les pasa a los profesionales que no son de empresas familiares, común, sí. Cuando promocionan. Entonces, lo que pasa es que cuando eres empresa familiar, como que los problemas te los llevas aún más a casa, ¿no? Y entonces, a veces acabas pecando más por la cantidad de trabajo que por la calidad del trabajo, ¿no? Y a veces, o sea, yo había momentos que me sentía el tío más improductivo del mundo. Digo, joder, pero si está trabajando desde las 8 de la mañana o desde las 7 hasta la hora de cenar y llego a casa con la sensación de que no he hecho nada, ¿no? Entonces, eso me pasaba cantidad de veces, también porque no entendía el negocio, ¿no? Entonces, yo la evolución que he querido tener y bueno, yo creo más o menos ahora estoy en una situación en la que vivo situaciones o temas muy estresantes o de mucha carga de trabajo o de mucha presión, sin embargo, soy capaz de delegar o de
o de hacer una criba y sé decir, oye, esto directamente no lo hago o no voy a alcanzar este nivel de perfección en lo que quiero hacer porque con un 80% de perfección ya vamos, ya el problema ya lo hemos solucionado, ¿no? Entonces yo creo que sobre todo el principal aprendizaje que pasé al principio fue ese. ¿Y por qué te gustaría que se te recordase en esa etapa familiar? Cuando acabe tu etapa de CEO de Cefa, ¿qué te gustaría que dijeran las siguientes generaciones? Ostras, la etapa de Jorge se caracterizó por esto. Bueno, pues bueno, a mí no sé si es algo que llevamos en los genes las empresas familiares, pero a mí el concepto del legado es algo que digamos que lo llevo muy, muy adentro y al final lo que me gustaría, pues fíjate, no lo abarcaría solo a la empresa familiar, sino en general, es dejar, allá por donde paso, dejar algo más valioso que lo que me encontré, ¿no? Y entonces, en la empresa familiar, en Cefa, pues a mí me gustaría dejar un negocio mucho más diversificado, no tan dependiente del automóvil y bueno, pues que la gente me recuerde como una buena persona y alguien que les hizo crecer en la empresa. Y ahora que dices esto, ¿por dónde crees que va? O sea, olvidándonos del coche, ¿no? Por decirlo así, de automóvil, ¿por dónde crees que van los tiros ahora? ¿Cuál es la visión que tienes en los próximos 10 años? ¿Hacia dónde te gustaría tirar? Bueno, a ver, hay varias tendencias, ¿no? en lo que es la evolución de la industria del automóvil o de la movilidad, como se entiende ahora, ¿no? Una de ellas es la electrificación, ¿no? Que es un poco la que ha llegado más rápida por cuestiones de la crisis climática, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, hay varias tecnologías, digamos, que están ahí en liza. La que ha tomado la delantera es la del coche eléctrico, digamos, de la batería normal. Exacto, pues primero porque es la apuesta que han hecho desde China, que llevan más años, nos llevan unos cuantos años de delantera. Luego el factor Tesla también ayuda para hacer que, digamos, que esta tecnología sea más sexy, ¿no? En el mercado, ¿no? Pero luego también tenemos la del hidrógeno, que era un poco la apuesta en origen en Europa, era la tecnología por la que se apostaba, pero por lo que sea, pues hemos ido a un ritmo más lento, ¿eh? Y bueno, pues digamos, la batería de litio nos ha pasado, vamos, a 200 por hora y ni nos hemos enterado, ¿no? Y entonces ahora nos ha pillado como con el pie cambiado, ¿no? Y ahora bueno, estamos todos apostando por la tecnología de la batería de litio. Esa es la principal tendencia. Luego, en los hábitos de movilidad, está claro que ya no hay tanta apetencia por comprarse un coche, que es algo que en general ocurre en muchos productos, ¿no? Digamos, ahora ya el tener digamos, cosas en propiedad pues ya no es una prioridad para mucha gente y el pago por uso es una alternativa que se va a ir imponiendo poco a poco, ¿vale? Además, de hecho, es que, digamos, tener un coche en propiedad en muchos casos es algo totalmente ineficiente, ¿no? Es algo que tenemos parado, o mucha gente puede tener parada el 80 al 90% del tiempo y está consumiendo pues, unos costes de una plaza de parking, unos seguros, etcétera, etcétera. Es decir, era una cuestión que en tiempos la gente estaba dispuesta a hacer ese sacrificio económico de costear un coche porque veían como beneficio una especie de estatus social, ¿no? Tener un coche te daba un estatus, ¿no? Y cuanto mejor era el coche, más estatus tenías, ¿no? Ahora realmente eso ha dejado de ser tan una tendencia en nuestra sociedad y de hecho por ese motivo pues hay otras formas de movilidad que están viniendo, ¿no? Pues el uso de bicicletas, patinetes, etcétera, eso también, digamos, está creciendo en detrimento del uso del coche. Y luego, pues bueno, hay otras tendencias que también están en fase de desarrollo, como es la conducción autónoma, ¿no? Que eso es muy, muy, muy complicado. Es decir,
es muy chulo cuando ves cualquier vídeo por ahí por internet, pero yo creo que va a ser muy largo el camino hasta que haya una conducción autónoma plena, ¿no? O sea, hay cantidad de factores que intervienen, ¿no? Y eso tardará en llegar, pero bueno, ya llegará. Y además en estas perspectivas de futuro también habéis anunciado una nueva inversión de 43 millones de euros que conllevará la generación de unos 95 puestos de empleo. ¿Qué tenéis preparado? Sí, bueno, tenemos 2 fábricas aquí en Zaragoza, lo que es Cefa, y bueno, y en base a proyectos que tenemos asignados, pues tenemos que hacer nuevas inversiones, ¿no? Pues desde nuevas inyectoras, cabinas nuevas de pintura, etcétera, etcétera. La verdad es que en nuestro caso, cada vez que nos es asignado un modelo nuevo, pues bueno, para que, no lo he dicho hasta ahora, nosotros fabricamos salpicaderos y puertas, ¿no? Para los interiores de los coches, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hay un par de modelos nuevos que vamos a tener que fabricar sus salpicaderos y puertas, ¿no? Para aquí, bueno, para Stellantis en Zaragoza y también para Volkswagen en Pamplona. Entonces, claro, cada modelo nuevo, un modelo tiene una vida más o menos de unos 5, 6, hasta 7 años, ¿no? Y entonces muchas de las inversiones son nuevas. Moldes para fabricar las piezas, a veces adaptaciones de la planta, tecnologías nuevas, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, pues cada modelo nuevo vienen a ser pues, los más sencillos, unos 10, 15 millones de euros, los más sofisticados, unos 25 o 30 millones en inversiones, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso es lo que, por suerte para nosotros, tenemos ese negocio nuevo asignado, pero claro, el esfuerzo económico y financiero que tenemos que hacer de la marinera. Pero bueno, es nuestro sector es así, pues en general. Oye, recuperando un poco el hilo de la historia de tu abuelo y aquella vocación docente, tenéis una importante cátedra con la Universidad de Zaragoza para el fomento de la digitalización, ¿no? O de la industrialización. Cuéntanos un poquito qué líneas trabajáis a través de esta cátedra. Bueno, pues a ver, en la cátedra surge porque, digamos, nosotros vimos que para tener acceso a los nuevos talentos, a gente joven, formada, pues teníamos que ir aguas arriba hacia la universidad, no solo, digamos, buscar gente haciendo ofertas de empleo normales y corrientes, sino que generábamos un perfil de profesional mucho más implicado. Si íbamos aguas arriba, lo formábamos como becarios y poco a poco los íbamos desarrollando en casa, ¿no? Y entonces, pues conseguíamos gente mucho más preparada y formada en lo que hacemos nosotros, en nuestras tecnologías, y encima con un vínculo especial, ¿no? En esa componente de empresa familiar, con personas que vienen de abajo, ¿no? Y entonces decidimos colaborar más con la universidad. Ya llevábamos tiempo colaborando de forma esporádica, pero creíamos que además que teníamos que aportar algo más a la universidad. Entonces pensamos en crear una cátedra. Y entonces, en cuanto a la temática, elegimos pues, lo que es la industria 4.0 y la digitalización, porque también llevábamos muchos años haciendo muchas cosas, ¿no? Nosotros, como hace 5 o 6 años, creamos la figura incluso del Chief Digital Officer y creamos nuestro propio plan de transformación digital, ¿no? Íbamos llamando a empresas de distintas tecnologías para que nos ayudaran en el proceso de digitalización, pero vimos que el enfoque de digitalizar una empresa poniendo en origen lo que es las tecnologías disponibles era un error. Es decir, traíamos a un tío de una tecnología, pues de visión artificial, de cualquier cosa, y entonces, teníamos que empezar a pensar en dónde lo podíamos aplicar, ¿no? Entonces, eso veíamos que era un poco caótico, anárquico a la hora de hacer un plan de transformación digital serio. Entonces, lo que hicimos fue, con el director de calidad, que se sabe perfectamente nuestros procesos de gestión, cogimos al Chief Digital Officer, que es alguien pues, también experto en tecnología, en informática y tal, en sistemas. Dijimos, pues vamos a repasar todo nuestro manual de procesos para identificar
todas aquellas actividades que son susceptibles de digitalizar, de manera que no se obtenga un retorno. ¿Vale? Tú al final en un proceso de gestión tienes una serie de entradas, unos inputs, tomas información, la procesas y luego la sueltas, básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, pues ¿cómo podemos en los procesos logísticos? Oye, en la toma de datos de tal. Joder, pues si veo que aquí tengo a un tío picando datos en una Excel, ostras, no puede ser. Venga, a ver, alguna herramienta para automatizar esa toma de datos. Luego a la hora de elaborar informes, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos un mapeo que salía un plan tan grande que dijimos, ostras. Y entonces, bueno, esto es inabarcable en un año. Y entonces, bueno, priorizamos las acciones en base al retorno de la inversión. ¿Vale? Pues había algunas que nos generaban ahorros directos, otros más indirectos. Y entonces empezamos a trabajar conforme a un plan. Claro, veíamos que necesitábamos gente para implementar semejante plan. Y entonces dijimos, joder, pues juntamos esto con lo de la cátedra, vamos a traer becarios, oye, y empezamos a hacer cosas, ¿no? Y entonces hemos traído a mucha gente que sobre todo focalizados en lo que se llama la industria 4.0, que es la toma de datos de los procesos productivos, ¿no? Es muy curioso porque en la industria, ahora pues tú hablas con cualquier fábrica y dices, oye, el Big Data, ¿tomáis datos? Sí, mira, tengo unas bases de datos ahí enormes, tomo datos de aquí y tal. ¿Qué haces con los datos? Pues no sé, ¿no? No sé qué hacer con tanto dato, ¿eh? Y entonces, pues bueno, nosotros a través de gente de la universidad, de becarios, pues hemos ido pues, generando modelos que predicen el comportamiento de las máquinas, cuándo se pueden estropear, cuándo pueden hacer una pieza mala, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, eso llevamos como 3 años dándole ahí, creando modelos para tratar para generar un modelo predictivo de la producción. Y entonces, pues bueno, eso ha funcionado muy, muy bien. Y bueno, pues muchos de estos becarios, pues algunos se han incorporado a Cefa luego, otros se han ido a Muntec, porque al final también es tecnología. Y bueno, la verdad es que al final todo este proceso de transformación digital nos está generando mucho más frutos de lo que en principio era el plan. O sea que, bueno, pues al final pues la colaboración con la universidad, que viene gente fantástica ahí a colaborar con nosotros, pues bueno, está siendo muy, muy satisfactorio. Muy productiva. Tengo una curiosidad, que es un tema que ahora es complicado y ya cuando he hablado con empresas industriales están ahí dándole vueltas a la cabeza. Es el tema de la energía, ¿no? Ahorro energético, vosotros sois súper intensivos en energía, está disparada, no se sabe cuándo va a bajar, se están instalando soluciones de autoconsumo, tal. ¿Eso cómo estáis gestionando todo este tema? Bueno, mira, lo primero, este tema está relacionado incluso con lo que venía comentando hasta hace poco. Es decir, a la hora de monitorizar todos nuestros procesos, hemos visto muchísimas ineficiencias en nuestro consumo energético. Joder, es que si cuando hay una parada de una inyectora de más de X horas, si dejas esto encendido, pues gastas menos que si apagas y vuelves a encender. Entonces, hemos sacado un montón de conclusiones y eso nos ha venido bien. No obstante, nosotros hemos hecho nuestros cálculos del impacto que tenemos en la huella de carbono y es verdad, es que el 80%, en una industria como la nuestra, el 80% de nuestro impacto en la huella de carbono es el consumo eléctrico. Claro. Y es una barbaridad. Entonces, claro, todo lo que hacemos a estos niveles es el hilar fino, es ir puliendo tus eficiencias, pero el grueso de consumo lo tienes ahí, ¿no? Entonces tienes que hacer cosas distintas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas distintas puedes hacer? Pues bueno, desde poner placas solares, también estamos en un proyecto de poner placas solares en los tejados de una de nuestras naves. Puedes buscar contratos de suministro de energía a través de empresas, digamos, de generación verde de energía, que te certifican que el origen de esa energía es pues, un parque solar, un parque eólico, etcétera, etcétera. Con eso puedes ir, digamos, consiguiendo contratos de una parte importante de tu volumen de consumo. También es verdad que como ahora esto es un boom, es decir, ahora no hay tanta energía verde instalada, ¿no? Pero vamos a tener que ir por ahí.
porque al final claro, el consumo energético es fundamental en los procesos industriales. Sí, que es inevitable. Claro, es decir, un poco, pero... Claro, es decir, con la eficiencia diaria, pues sí, vas optimizando y oye, vas consiguiendo ahorros bien, pero el grueso tienes que buscar fuentes de suministro de energía verde. Oye, cambiando de tema radicalmente, 900 personas, que ahí hay familia, hay personas que ya llevarán parte de su trayectoria, hay personas que vienen de la cátedra en prácticas. ¿Cómo hacéis para gestionar ese volumen y esa diversidad de perfiles? Bueno, pues fíjate, eso es una gran pregunta porque la verdad es que sí que hay una diversidad bestial, ¿no? en una planta como Cefa, ¿no? Si te vas a una empresa como Muntec, el perfil es todo muy, muy parecido, gente muy joven, técnicos, informáticos, etcétera, con unas necesidades y un perfil muy concreto. Pero en una empresa como Cefa, tienes toda la razón, tienes operarios, digamos, sin formación, y tienes ingenieros, tienes directivos y tienes gente más joven y tal. Y entonces, claro, y además una empresa que tiene, pues ahora 76 años vamos a hacer este año de existencia, claro, tienes gente incluso con un montón de antigüedad. Y entonces yo recuerdo incluso de crío, cuando escuchaba a mi padre en casa, claro, en la época de los 80, de los 90, España o la sociedad no era tan uniforme como ahora. Existía mucho más el concepto ese de lucha de clases, ¿no? De los comités de empresa, pues digamos, había una especie de enfrentamiento, de un conflicto de interés permanente, ¿no? Entre los comités de empresa, los representantes de los trabajadores, los sindicatos, vamos, mucha más belicosidad, ¿eh? Y la empresa en el otro lado, ¿no? Es que los trabajadores, esto tal, que me montan una huelga, o sea, un ambiente muy complejo. Ahora todo eso se ha ido diluyendo. Y también entiendo que hay que poner por parte de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, esto sí que lo aprendí en Algonte. Pues yo directamente, pues una empresa familiar pues tiene esas ventajas. A veces, oye, pues, que te rozas más con todo el mundo, te bajas a la planta, te tomas café con unos, con otros y tal. Ves que pues, un operario de una máquina pues, tiene unas necesidades y unas preocupaciones totalmente distintas a un ingeniero. Y nosotros nos hacemos nuestras encuestas todos los años de satisfacción de empleados. Ostras, y ves cosas que son casi hasta contradictorias. Y entonces hay cosas que, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Ahora todo el mundo habla de teletrabajo. Pero antes de la pandemia, de hecho, cuando estaba yo en Algontec, decía, oye, pues tenemos que implementar algo de teletrabajo con los ingenieros, porque yo personalmente en mi casa veo que muchas veces, si me quedo en casa una mañana, me cunde más que en la oficina. Porque en la oficina te interrumpen, hay mucho más lío y tal. Y digo, yo creo que es bueno que la gente de vez en cuando teletrabaje en su casa. Bueno, pues no había manera, porque eso era percibido en el ámbito productivo como un trato de favor, porque ese teletrabajo, entre comillas... Ellos no pueden, claro. Claro, ellos no pueden, pero lo veían como que era una sí, especie de vacaciones encubiertas. Claro. ¿No? Y entonces existía esa cultura. Pues es que es normal, si vas... Es decir, si tú te pegas 8 horas en la línea, tú separas perfectamente el trabajo de la vida personal. Si tú te has criado profesionalmente en un entorno de oficina, como nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a llevarnos el portátil a casa, a currar desde casa, a hacer cosas al fin de semana. Entonces, claro, pero es normal que ellos lo vean así, si es que no han vivido claro, eso. Sí, yo también en su lugar diría, o sea, si esté en casa va a trabajar, coño, yo no trabajaría. Pero claro, es porque de donde vienes y toda tu trayectoria profesional ha sido así. Claro, es que, digamos, la cultura ha cambiado. Había antes más cultura del presencialismo, incluso en los trabajadores y operarios, pero también los propios jefes. El jefe paseaba por la oficina, oye, veía ahí todo el mundo delante de su ordenador, oye, estaba más contento que, oye, pues, joder, qué bien va esto, ¿no? Claro, se van a casa, es que ya no sé lo que va a hacer. No sé si se va a conectar, si no se va a conectar, si está trabajando. Entonces generaba cierto perfil de líderes, pues generaba desasosiego, ¿no? De falta de control, ¿no?
Entonces, esa cultura del presencialismo era, vamos, antes era súper, estaba súper presente, valga la redundancia, y ahora no. Y ahora, digamos, yo por suerte, bueno, soy un tío bastante confiado y a mi equipo más cercano les doy manga ancha. Bueno, siempre les doy manga ancha, no sé ni cuántos días se cogen de vacaciones al año, ni me importa. Al final funcionamos por objetivo, ¿no? Pero claro, todo eso lo vas bajando en la organización y llegas al operario y claro, no puedes hacer eso. Claro. ¿No? Entonces, bueno, compaginar estas cosas son difíciles. Porque normalmente a la gente le cuesta ponerse en la posición de otros, ¿no? Siempre vemos al de enfrente como, bueno, siempre lo vemos de un color distinto a lo que es la realidad, ¿no? Estabas comentando que tu padre te ponía en antecedente de cómo era el contexto de aquella época. ¿Qué legado, qué aprendizaje tienes tú de tu padre y de tu abuelo, que fueron antecesores de tu actual cargo? Bueno, y tu tío, ¿no? Y mi tío, sí. Bueno, ya a mi abuelo, digamos, muchas veces, claro, yo cuando él estaba en plena acción, yo era demasiado pequeño. En el ámbito empresarial lo he ido conociendo estando trabajando ya. O sea, y él estando, digamos, ahora él no vive, está muerto, pero muchas de las cosas que oigo me llaman la atención de él y bueno, y muchas de las cosas pues las trato de aplicarlas, ¿no? Pues, por ejemplo, ese trato que tenía cercano con la gente, de pasearse por la planta, de hablar con unos, con otros, era una parte importante de su día a día. Lo que aparentemente puede parecer, estás paseándote, tocándote las narices, pues él entendía que la misión del líder, o una de las misiones del líder, es eso, ¿no? El que el engranaje funcione, el que haya, digamos, lo que hablaba al principio, ¿no? De ese carácter familiar, aprovechar sus bondades, y es pues el de crear familia, ¿no? Y oye, y se preocupaba por unos, por otros, y se acercaba a uno, y ¿qué tal tu hijo? Que no sé qué, bueno, cualquier circunstancia, ¿no? Pues eso, me han hablado mucho de mi abuelo, trato de aplicarlo. Bueno, cuando tenemos 3, 4 plantas más Montec y tal, pues es más difícil, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ese trato llano y directo quiero tenerlo y me gusta además, ¿eh? Eso es parte del legado de mi abuelo. Luego, también el saber compaginar sus aficiones y su vida fuera del trabajo con el trabajo en la empresa. Al final no era el típico perfil de 24 horas o bueno, 24/7, ¿no? Sino que bueno, pues era muy aficionado a la montaña, se iba temporadas a la montaña a hacer sus expediciones y sus cosas. Yo creo que es muy, muy, muy sano el desconectar la cabeza de vez en cuando, no ser un empecinado del día a día, sino que, bueno, lo que decía antes, calidad en vez de cantidad. Y eso a mí también también tengo mis aficiones por el deporte, por la montaña también, etcétera. Y eso trato de aplicarlo también. Así que en las cenas de Nochebuena de los Blanchard no se habla de trabajo. Normalmente no. ¿Desconectáis? Sí. Es curioso porque una de las cosas que tiene la familia y el que miembros de la familia estén digamos, colaborando o trabajando juntos, es que es curioso porque te puedes llegar a decir de todo, ¿no? Y a la hora de criticarnos, no en las cenas familiares, sino cuando nos juntamos a hablar de negocio, podemos ser los tíos más duros y más directos a la hora de decirnos las cosas a la cara, y sin embargo luego toca la cena familiar y somos, nos queremos como el que más, y es así. Claro, eso en un ambiente de profesionales que no tienen vínculos familiares, hay ciertas cosas que no puedes decir, ¿no? O hay ciertas maneras en las que no puedes emplearte, ¿no? A la hora de dirigirte a otro. No hay tanta confianza. Exacto, ¿no? Es una confianza, a veces puede ser un arma de doble filo porque claro, cuando vienen mal dadas, cuando hay situaciones críticas, claro, la tensión aumenta una barbaridad, claro, y la gente se suelta sin ningún tipo de tapujos. Pero bueno, al ser familia, pues luego se reconduce todo y como si nada. ¿Trabajáis esto con la próxima generación? La próxima generación, no, es que son muy pequeños todavía. Ahora de la próxima generación,
Hay alguno que está empezando la universidad. Eso se pasa rápido, ¿eh? Sí. Como si te hago una ingeniería, en 2 años sí. lo tenéis de becario. Sí. No, pero es curioso porque al final estos temas en casa los hablas. A veces hablo, claro, del trabajo con mi mujer, tampoco demasiado. O al menos eso yo pensaba. Y luego llegas. Claro, tengo 2 hijas, la mayor ahora 16 años. Y realmente, claro, el colegio dicen que sus conocimientos de economía son una pasada. Pero sin, o sea, como si le vinieran de serie, ¿no? Pero eso es porque es lo que oye en casa. Aparte de mi mujer trabaja en banca, claro, o sea, ya se ha juntado pues la empresa, banca, vamos. Los temas de conversación, pues sin quererlo, siempre tiñen todo lo que es el ambiente familiar y al final eso, aunque no lo pretendas, yo por ejemplo no tengo ninguna obsesión porque mis hijas acaben relevándome a mí o a alguno de mis primos o que acaben en la empresa familiar. Ellas, por mi parte, pueden hacer lo que quieran. Pero en el fondo, sin quererlo, les vas metiendo el gen y a lo mejor, estoy convencido que a lo mejor puede que no acaben en la empresa familiar, pero que un perfil emprendedor perfectamente podrían tener, ¿no? Oye, una pregunta, esta es difícil, ¿eh? ¿Crees que estéis preparados en Cefa para que haya un relevo no generacional? O sea, para que en la siguiente generación no hubiera nadie de la familia. ¿Seguiría la empresa creciendo? Sí, estamos preparados. Primero porque ahora de los puestos directivos estamos pues bueno, entre los comités de dirección de todas las empresas, pues habrá 15, 20 personas, pero al final somos 3, ¿no? Y hay alguna empresa como es Muntec que no la lleva alguien de la familia. Y además la gente de los profesionales externos son gente que tiene muchísima responsabilidad y en los que delegamos totalmente. O sea, vamos, yo ahora mismo me podría ir tranquilamente 2 meses de vacaciones, que estaría con toda la confianza del mundo en que la gente que está lo va a hacer fenomenal. O sea, yo creo que en ese sentido sí que estamos preparados. O sea, ya les puedes dar libertad a tus hijos, no como tu abuelo. Claro, es que eso era otra cultura, ¿no? Y aunque sean muy jóvenes, ¿tenéis en el roadmap algún plan de sucesión? Porque sé que desde AEFA sí que tenéis la parte de Forum, ¿no? Con las generaciones próximas. ¿Eso lo lleváis a nivel asociativo o dentro de cada empresa también tenéis algún tipo de acción o de programa dentro de ese protocolo? Bueno, en nuestra familia no hay un plan de sucesión porque, para empezar, no es ningún objetivo que los miembros de la familia acaben ocupando los puestos de responsabilidad. Entonces no hay que Cuando venga esa situación ya la abordaréis. Cuando ¿no? venga esa situación, exacto. Si en un momento dado alguien de la siguiente generación levanta la mano y después de haber tenido su carrera profesional fuera de la empresa y pueda demostrar una valía profesional suficiente, pues entonces a lo mejor hay que prepararlo. Pero mientras tanto no es necesario, ¿no? Lo que sí que tenemos son planes sucesorios dentro de los propios comités de dirección. No, eso sí que vamos trabajando con las siguientes generaciones de profesionales de la casa para que en su día puedan dar el paso. ¿La mayoría o todos vuestros directivos vienen de la casa o hacéis algún fichaje de vez en cuando? Mitad y mitad. Tenemos gente... A ver, te diría que de mi comité de dirección, pues 3 llevan toda la vida y hay alguno que lleva 10 años, o sea, el más nuevo llevará 10 años o algo así. Pero no ha entrado directamente a directivo. No. Siempre un poquito por debajo para... Sí, efectivamente. Vale. Pues vamos a ir acabando. ¿Tienes alguna pregunta en el tintero? Preguntaría 1000 cosas, pero es que si no... Bueno, vamos a preguntar la típica. ¿Algún contenido, libro, podcast, lo que sea, que nos quieras recomendar para que los empresarios, emprendedores y demás que están escuchando esto, ya, no sé, a lo mejor este libro me lo leí hace 20 años, me encantó, o lo que sea? Bueno, yo, a ver, como directivo, como líder de un grupo, pienso que, digamos, que las humanidades son una formación esencial. Fíjate que la gente que ahora que hace ADE, DADE, etcétera,
combinan con temas de, a lo mejor, de tecnología y tal, pero nadie trata temas de humanidades. Entonces, a mí me ha servido muchísimo. He leído, pues, me han marcado libros como el de Sapiens, me han marcado libros como... Bueno, fíjate, como el de 1984 de Orwell. El otro día hablamos de él, sí. Ostras, que me parece una pasada para entender la sociedad o una de las visiones de cómo tiene que ser la sociedad. Luego, bueno, además me leí, a continuación de ese, me leí la de Un mundo feliz de Huxley. Sí. Y bueno, pues son dos formas totalmente distintas, pero bueno. Dos distopías. Exacto, y bueno, y eso para mí digamos, tienes que tener un contexto muy amplio cuando estás al frente de una empresa. Luego, sigo temas de, digamos, para el día a día, de podcast y tal. Por ejemplo, yo leo muchos temas relacionados con el estoicismo, un poco para llevar el día a día. De hecho, bueno, sigo algún friki como el de Fitness Revolucionario. Sí, por temas de salud, de deporte, de estoicismo, pues la verdad es que me encanta. Y la última recomendación que os haría, que es un vídeo que vi hace poco en YouTube de un millonario americano que se llama Ray Dalio, que habla del cambio en el orden mundial y te permite entender a nivel super macro qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Todo, entiendes un poco cuáles son, cómo crecen los imperios y cuáles son los síntomas de los ocasos de los imperios, cuando un imperio o una cultura sustituye a otra. Y en el fondo, bueno, pues ves perfectamente que lo que está pasando hoy en día es simplemente un cambio en el orden mundial donde, digamos, las potencias occidentales que emergieron tras la Segunda Guerra Mundial, llámese Estados Unidos, Europa, etcétera, estamos en un cierto ocaso frente a una nueva civilización o una nueva potencia que es la asiática, la China. Y realmente es impresionante ver, bueno, entiendes muchas de las cosas que están pasando. Es una evolución natural bueno, pues al final es naturaleza en el fondo, ¿no? Nada crece eternamente, todos son ciclos y ahora estamos en un cambio de ciclo, ¿no? Entonces, bueno, yo es una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y aquí os lo dejo por si, pues qué bonito final nos has dado. Pues muchísimas gracias, Jorge, por todo lo que nos has enseñado. Ha sido un manual rápido de empresa familiar. La verdad es que muy interesante para empresas que somos muy distintas conocer esta realidad. Gracias una vez más, Javi, como siempre. Buenas aportaciones, análisis de esta cabeza prodigiosa que tenemos en ONIAD. Sí, muchas gracias a las personas que nos escuchan al otro lado y, por supuesto, gracias a Cervezas El Águila y a Evoca por patrocinar un podcast más de Nodriza Tech. Nos vemos en el siguiente. Gracias.